Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, una bendición que puedan estar acompañándonos en este tiempo, en este momento, que hayas dispuesto tu corazón, tomado la decisión de darle el primer lugar a Dios por encima de todas las circunstancias, de todos los quehaceres, porque hoy venimos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Venimos a regocijarnos en su alabanza y a recibir también ese hermoso mensaje que Él tiene hoy para nosotros. Así que yo te invito a que si estás haciendo algo puedas dejar de hacerlo para que puedas enfocarte y conectarte con el Señor. Y es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy a través de Él tenemos acceso los unos y los otros, tenemos entrada al Padre por medio de un mismo Espíritu. Y es que en todos los creyentes mora la presencia hermosa y maravillosa del Espíritu de Dios, y podemos acercarnos delante de su presencia confiadamente. Antiguamente el pueblo no podía acercarse, entrar en la presencia de Dios directamente, pero a través del sacrificio de Jesús, hoy tú y yo tenemos entrada al Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que hoy tú nos das de acercarnos a ti, de adentrarnos delante de tu presencia y ser aceptados por ti. No queremos, Señor, acercarnos e iniciar este tiempo de alabanza sin antes pedirte perdón. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, errores, equivocaciones, todo cuanto no haya sido grato delante de ti. Te pedimos perdón. Te pedimos, Padre, que nos limpies, que nos laves y que nos purifiques para hoy, Señor, entrar delante de tu presencia, contemplar la hermosura de tu santidad con un corazón limpio, puro delante de ti, Señor. Recibe nuestra adoración. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro.
Y tú dices: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Te adoramos, Señor. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Eres santo, santo, eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Eres santo, santo, eres santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Te adoramos, Señor. Hermoso eres tú y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Padre, aún sin merecerlo. Tú nos amaste, nos diste esperanza y salvación. Y anhelamos, Señor, que cada día Cristo more por la fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en el precioso amor de Jesús seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Ese amor sobrenatural que vio más allá de nuestros errores, que vio más allá de nuestras fallas y nos abrazó. Ese amor que trajo perdón a nuestras vidas y restauración. Ese amor sobrenatural. Tu amor es sobrenatural.
sea igual, no hay nada que con Él se pueda comparar. Con tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor, Señor, no tiene fin. Tu amor, Señor, no tiene ninguna condición. Te damos gracias, Señor, por haber derramado de ese precioso amor en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente podemos depositar nuestra confianza plenamente en ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Porque como dice el salmista en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Y es que no importa las circunstancias, adversidades, los enemigos que puedan levantarse en nuestra vida, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Debemos mantener nuestra confianza y permanecer en fe, pensando que veremos la bondad de Dios, que Dios se glorificará en nuestras vidas y que Él es poderoso para obrar sin importar cuál fuese nuestra circunstancia. Así que yo hoy te animo a que sigas esperando en el Señor, a que te esfuerces, a que se aliente tu corazón y puedas depositar plenamente tu confianza en Él, creyendo que Él está obrando en tu vida y que Él te sacará victorioso de cualquier adversidad. Así que cantemos hoy juntos al Señor esta canción como una declaración de fe. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo.
levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres aquel, Señor, que nos da la victoria por encima de todas las adversidades. Tú eres nuestro guardador, nuestro redentor, y te alabamos y te bendecimos grandemente. Recibe esta alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita y en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda dejarnos tu comentario, porque de esta forma nos ayudas a crecer. YouTube nos abre el algoritmo para llegar a muchas más personas. Y te invito también a que si aún no sigues en nuestras redes sociales, vayas y nos sigas. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días, qué bendición que nos estén acompañando un domingo más. Deseo que la paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se encuentren en cada uno de sus corazones. Sean bienvenidos. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios y hoy Dios tiene un hermoso mensaje para tu vida, para todos ustedes, y deseo de todo corazón que dispongamos en este momento nuestros corazones para recibir su hermoso mensaje en nuestras vidas. Amén. Vamos a presentar este tiempo con una oración, así que yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y que sea Dios hablándonos a nuestros corazones. Amén. Amado Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos como familia en la fe, de poder escuchar tu palabra, de poder ser enseñados, exhortados, edificados, consolados también, Señor. Ayúdame a mí a poder predicar con sabiduría, con entendimiento, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí el consejo de tu palabra, Señor. Disponemos nuestros corazones y que seas tú glorificado en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de este momento, de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, Dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes. Y es que una de las enseñanzas más recurrentes en toda la palabra es la importancia de ser un buen oidor, especialmente cuando se trata de escuchar la palabra de Dios y recibir sus consejos sabios, ¿sí? A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de dos tipos de creyentes que representan dos extremos opuestos en cuanto a la respuesta y la actitud hacia la palabra de Dios. Estos dos tipos de creyentes son los creyentes pasivos y los creyentes negligentes y pasivos, y los creyentes diligentes y activos.
Hoy la palabra nos enseñará que estos dos tipos de creyentes proporcionan una base sólida para explorar cómo nuestra disposición para escuchar puede influir en nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. A través de estos dos tipos de creyentes vamos a poder aprender valiosas lecciones sobre la importancia de estar atentos, receptivos y dispuestos a aplicar la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que yo te invito a que me acompañes al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 17 de los versículos del 10 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Amén. Muy bien. Algo que sucede mucho en las iglesias de hoy en día es que hay dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. Están los creyentes que van a la iglesia por costumbre, por tradición, que tal vez llevan muchos años escuchando la palabra de Dios, pero llegan a un punto donde no prestan atención, van a recibir porque de alguna otra forma se sienten bien, pero son creyentes pasivos, son creyentes que, como digo, son creyentes de tradición, por costumbre, pero que no viven la palabra de Dios, no son creyentes activos. Creen ser creyentes, pero si miramos, o como vamos a ver la palabra, muchas veces los creyentes que son pasivos, pues no están practicando realmente lo que dice la palabra de Dios. Y hay otro tipo de creyentes en toda iglesia, que son los creyentes activos, que están pendientes de lo que realmente dice el pastor, que no van solamente a criticar o que dispersan su mente en otro tipo de cosas como, no sé, el arriendo, los recibos, divagan, ¿sí? Entonces vemos en las congregaciones estos dos tipos de personas, los creyentes activos y los creyentes pasivos. Entonces los creyentes, como digo, los creyentes pasivos son los que asisten a la iglesia todos los domingos, semana tras semana, pero dejan que su mente divague pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que de pronto se está predicando en ese momento. Observan a la gente, fijan cómo se visten, cómo actúan los demás, buscan relacionarse con amigos, salir de pronto en las noches a un plan de comer, pero si realmente miramos, no son creyentes que vivan la palabra de Dios, ¿sí? Su principal importancia es ir, pero ven, tal vez ni ellos mismos se dan cuenta, ven a la iglesia como un club social, ¿sí? Entonces, estos tipos de creyentes muchas veces no tienen mucho conocimiento de Dios, mucho bagaje, a pesar de que han escuchado y escuchado por mucho tiempo la palabra de Dios, ¿sí? Hay personas también que escuchan, como digo, sus mentes están en otros lados pensando tal vez en la novia, en los negocios, de pronto están escuchando, pero realmente no están escuchando, pensando tal vez en los problemas familiares, en que ya va a llegar el arriendo, pero no prestan atención al mensaje de la palabra de Dios que Dios tiene para sus vidas en ese momento. Mientras que los creyentes activos siempre van con una actitud de recibir, una actitud de humildad, una actitud de estar pendientes a escuchar lo que Dios tiene
para sus vidas y lo que tiene para decirles en ese momento puntual. Algunos llevan papel y lápiz mientras escuchan el mensaje y se preguntan, bueno, pero ¿cómo yo puedo aplicar lo que el pastor, lo que me está enseñando la palabra en esta mañana para mi vida? Entonces, nos encontramos con estos dos tipos de creyentes en las congregaciones. Y el texto de hoy podemos ver estos dos ejemplos claramente, y me refiero a los tesalonicenses y a los de Berea. ¿Sí? A los tesalonicenses y a los de Berea. En su esfuerzo, Pablo, por llevar el mensaje de la salvación por todo el Imperio Romano, pues Pablo muchas veces estuvo en peligro llevando el mensaje a diferentes regiones de todo el imperio. Sabemos que el Imperio Romano iba desde un poco más del Medio Oriente hasta ya la península hispánica o España. Sí, era un imperio muy vasto, y Pablo, en su lucha porque cada persona en el imperio pudiera conocer más y más del mensaje, muchas veces se vio en peligro. ¿Cómo lo vemos? En los primeros versículos de este capítulo 17, cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, el texto dice que en Tesalónica había una sinagoga, y era normal porque pues los judíos estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, y cada vez que llegaban unos judíos pues hacían sus asentamientos y hacían una sinagoga, que básicamente pues era un lugar de reunión para aprender la ley de Dios. Entonces dice que Pablo, como buen judío que era, pues dice que fue 3 días de reposo, o sea 3 sábados, con el propósito de demostrarles a estas personas de Tesalónica que el Mesías debía padecer y después resucitar de los muertos, y que ese Mesías que habían esperado por tanto tiempo, por tantas generaciones, era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y como en toda congregación siempre estaban los buenos creyentes y los malos creyentes, ¿no? Entonces vemos que algunas personas creyeron en el mensaje de Pablo y empezaron a juntarse con Pablo y con Silas, y vemos parte que estos eran, el texto nos dice que eran parte de judíos y también de griegos. Pero había otros creyentes, pues decimos creyentes en el sentido de que pues todos creían en la Torá, en la ley de Dios, pero vemos que algunos de Tesalónica rechazaron el mensaje de salvación. No prestaron tal vez atención o rechazaron ese mensaje. Tal vez las enseñanzas que Pablo les estaba diciendo no concordaban con sus creencias. No valoraron el mensaje, y como resultado lo que hicieron fue que arremetieron violentamente contra Pablo y contra Silas, creando todo un alboroto en la ciudad. ¿Sí? Y nuestro texto comienza ya cuando en el versículo 10, que los hermanos de Tesalónica, al ver todo el alboroto que se generó, lograron sacar a Pablo de Tesalónica y a Silas hasta Berea, un pueblo que quedaba pues cercano a Tesalónica. ¿Sí? Y veíamos que Pablo, en su incansable lucha por seguir llevando el evangelio, volvió a llegar otra vez a la sinagoga de Berea para predicarles el mismo mensaje. Pero vemos algo totalmente diferente en estas personas de Berea. ¿Qué fue? El texto nos dice que eran más nobles. Muy curioso que la palabra registre eso, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Importante esta expresión, con toda solicitud, o sea, fueron receptivos, tuvieron una actitud totalmente diferente a los de Tesalónica, porque ellos dicen que eran más nobles, más humildes para recibir el mensaje, estuvieron más prestos, fueron activos a escuchar la palabra de Dios, totalmente diferente a los de Tesalónica. Y dice que escudriñaban, o sea, investigaban, buscaban, analizaban atentamente en las Escrituras, para ver si todo lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no acerca de Jesús, del Mesías. Pero dice que creyeron muchos
Dice que mujeres griegas de gran distinción, tal vez de un estrato social muy elevado, creyeron también. Y dice que muchas personas creyeron. Pero el texto nos vuelve a mostrar que cuando los judíos de Tesalónica se dieron cuenta o escucharon que Pablo y Silas también estaban anunciando la palabra de Dios en Berea, fueron hasta allá. O sea, no se conformaron con generar un alboroto en Tesalónica, sino que fueron hasta Berea para generar una turba con el propósito de sacar fuera a Pablo de Berea, lejos de esos pueblos. Y lo consiguieron, lo lograron. Los de Tesalónica lograron sacar a Pablo. El texto dice que fue echado y se fue hasta Atenas, dejando a sus 2 discípulos, a Silas y a Timoteo, ¿sí? A pesar de que Pablo muchas veces estuvo en naufragios, casi lo matan a pedradas, fue latigado por llevar el evangelio, nunca se rindió. Y como todos, siempre se encontró con los buenos creyentes y con los malos creyentes, con esas personas que oían con solicitud la palabra de Dios y con aquellas que tal vez no creían, lo escuchaban. Algunos se burlaban de él, como cuando estuvo en Atenas, que le parecían que le decían a Pablo que era un palabrero. Entonces vemos que siempre encontramos estos 2 tipos de personas o de creyentes en la historia, no solo cuando Jesús predicaba, sino también cuando algunos de los discípulos en Hechos de los Apóstoles vemos que llevan el mensaje. Siempre había resistencia y también siempre había personas que con un corazón humilde aceptaban la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos con esta historia de hoy que nos acaba de mostrar el pasaje bíblico? El texto nos muestra que los tesalonicenses representan a los creyentes negligentes y pasivos. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero no la quisieron oír, la rechazaron, no la pusieron por obra, porque obviamente cuando se escucha la palabra se demanda una acción, ponerla en acción en nuestras vidas. No solamente el hecho de que yo escucho la palabra, estoy bien delante de Dios, yo tengo que ponerla en práctica todo lo que oigo. Entonces los tesalonicenses representan a aquellas personas o creyentes negligentes o pasivos que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, pero la dejaron pasar. A pesar de que sí hubieron personas que sí creyeron en Tesalónica, pero vemos que gran parte creyó más en Berea. Mientras que los de Berea representan a los creyentes diligentes y activos. Vemos que escudriñaron, estuvieron pendientes, tuvieron una actitud que buscó realmente escuchar la palabra de Dios para ver si esto era verdad o no. Miremos a estos 2 tipos de creyentes. El creyente negligente se caracteriza por su falta de atención. Se distrae, ¿sí? Su indiferencia también hace relucir a lo que se escucha si no le interesa. El creyente negligente, cuando va al mensaje, siempre busca ser selectivo. No, lo que el pastor está diciendo, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, esto no me gusta, esto me molesta, no me gustó lo que dijo el pastor, me voy para otra iglesia. Y así van los peregrinos errantes de iglesia en iglesia porque no me gusta lo que dice el mensaje hoy para mi vida, ¿sí? Entonces podemos ver eso de este tipo de creyentes en las congregaciones. No reciben consejos porque creen que ellos son suficientemente sabios, ¿sí? Son orgullosos, creen creer, pero pues hay que mirar también sus frutos para si realmente es una persona, un buen creyente, ¿sí? Su respuesta es pasiva a las verdades espirituales, o sea, no vive la palabra. ¿Cuántas veces no nos encontramos a personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente? Pero si miramos su estilo de vida, cómo habla, cómo se expresa, sus actitudes, su familia, vemos que no viven la palabra de Dios. Es una actitud pasiva. Simplemente van, escuchan, bueno, cumplí el domingo con escuchar la palabra, ir a la iglesia y ya está, ¿sí? Entonces
nunca impacta realmente la palabra en sus corazones, nunca hay un cambio en sus vidas. En otras ocasiones este tipo de creyentes se caracteriza por, como digo, rechazar la palabra de Dios, porque esto me gusta, esto no me gusta. Y cuando nosotros estamos llamados a escuchar toda la palabra de Dios, a pesar de que de pronto esto esté hablando algo sensible en mi vida que no me gusta, lo recibo con humildad porque Dios quiere tratar esa área en mi vida. Entonces, el verdadero creyente se caracteriza por obedecer toda la palabra de Dios y no ser selectivo. Como en toda predicación, si ustedes miran en los evangelios, como dije, y en los hechos, siempre van a ver este tipo de personas. A Jesús le pasó siendo el mejor predicador de la historia, se encontró con resistencia con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley, y muchos no creyeron en la palabra de Dios, ¿sí? Vemos también cuando Jesús predicó en la parábola de la semilla, del sembrador, que hay uno que cae en pedregales, que dice que estas personas reciben la palabra con gozo, ¿sí? Pero al cabo de un tiempo los afanes de la vida ahogan la palabra. Entonces vemos que los creyentes negligentes muchas veces, si no están prestando atención a la palabra, tal vez los afanes de esta vida terminan de ahogar la palabra en sus vidas. Ya vimos ahora el creyente negligente. Vamos a ver ahora el creyente diligente y qué características tiene. Bueno, el creyente diligente se caracteriza por su disposición a escuchar con atención y comprender y aplicar lo que oye, ¿sí? Está abierto a recibir el consejo sabio ya sea el pastor, de aquella persona que lo pueda estar aconsejando, escuchar atentamente lo que se predica cada vez que va a la congregación, ¿sí? El creyente valora la palabra de Dios y considera que la palabra de Dios es una guía constante para su vida día tras día. El texto nos dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, una característica de un buen creyente, que es humilde para recibir la palabra de Dios. Con un espíritu reverente, el creyente diligente tiene el corazón dispuesto, una mente abierta a escuchar lo que Dios tiene para decirle en esta mañana. Miremos algunos pasajes que nos dan un poco más de luz sobre el tema que estamos tratando. Proverbios 1:5 dice las siguientes palabras: el sabio escucha y aumentará su saber, el entendido adquirirá habilidades. Este pasaje vemos que la importancia de saber escuchar. Un buen creyente se caracteriza porque sabe escuchar y aumentará su saber, su conocimiento. Dice que el entendido adquirirá habilidades. Los de Berea hicieron algo que los de Tesalónica no hicieron, y fue escudriñar las Escrituras, ¿sí? Revisar cuidadosamente si lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesús era verdad. Lastimosamente hay iglesias donde generalmente son grandes, o ya sean pequeñas también, pero si miramos, son iglesias donde las personas, cuando tú tienes la oportunidad de hablar con ellas, su conocimiento en las Escrituras es muy limitado. Son personas que no escudriñan la palabra, que no tienen esa costumbre de leer y aprender doctrina, aprender las principales enseñanzas del cristianismo. Personas que simplemente van a escuchar y ya, no vuelven a tocar la Biblia en toda la semana, ¿sí? Para ellos la oración, la lectura de la palabra es un segundo plano, porque están más pendientes de las cosas terrenales de esta vida que lo que Dios tiene que hablarles para su vida. Entonces vemos que esto es una realidad que nos encontramos en muchas iglesias. Personas que no viven la palabra, y es que estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Como hijos de Dios, estamos llamados como los de Berea,
a prestar atención. Si realmente lo que el pastor me está enseñando es verdad, para que no me engañen. El creyente debe estar preparado y tener un entendimiento de lo que son las bases del cristianismo. Porque hay muchas personas en diferentes iglesias que dicen amén, amén a todo lo que los pastores dicen, sin escudriñar si lo que realmente ese predicador o esa enseñanza, no hay una herejía o una falsa doctrina en medio de eso. ¿Sí? Jesús mismo dijo y le dijo a los escribas: escudriñen las escrituras para que conozcan que ellas hablan de mí. Estamos llamados a escudriñar las escrituras, a aprender, como nos deja el ejemplo de los de Berea, de que ellos, como se dice popularmente, no comieron cuento a las palabras que Pablo le decía. Bueno, está muy bonito su mensaje, sí, acerca de Jesús, de un tal Jesús en Nazaret, pero queremos corroborarlo con la palabra de Dios. Una persona que tiene hambre de conocer de Dios se caracteriza por leer, por estudiar, por escudriñar la palabra de Dios, para que no lo engañen. Los de Berea fueron este gran ejemplo. Miremos otro pasaje que nos habla de este tema, y eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Y vemos que el libro de Hebreos se caracteriza por defender la divinidad de Cristo, una doctrina importantísima en el cristianismo. Dice así, Hebreos 2:1. Por eso es necesario que prestemos mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Una de las cosas por las cuales las personas se desvían del camino de la fe es no prestar atención, no saber escuchar lo que se está enseñando, si es verdad o mentira. Aquí vemos prácticamente lo que dice Hebreos, que una persona, si no presta atención, si no sabe discernir de lo verdadero o lo falso, puede terminar desviándose del camino. Por eso hay muchas personas que terminan creyendo en cosas que son ajenas a la palabra de Dios porque no pudieron discernir entre lo falso y lo verdadero. Pablo luchó mucho con esto en sus iglesias, a que no escucharan a falsos maestros que venían con enseñanzas extrañas y con la intención de confundir a todas las congregaciones que él había plantado, ¿sí? Eso lo podemos ver en Éfeso, cuando manda a Timoteo a que saque a esos falsos profetas que habían llegado en Éfeso, que empezaron a confundir a la gente. También les llamó la atención a los de Galacia, que quién los había encantado con una falsa enseñanza. Yo no les enseñé eso, Gálatas. Eso lo vamos a ver en la carta de Gálatas, ¿sí? Pablo dice estas palabras en Hechos 20:29. Mira lo que dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de mí lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que después de su partida iban a venir hombres con malas intenciones, con el propósito de enseñar falsas doctrinas en las iglesias que él con mucho esfuerzo había plantado. Y por eso hacía tanto énfasis en que aprendieran la verdadera doctrina de Cristo, para que cuando alguien llegara con una enseñanza diferente no se dejaran engañar. Por eso es importante que como buenos creyentes nosotros aprendamos las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, y no como los creyentes negligentes que simplemente su porción es lo que les enseña el pastor el domingo y para de contar en la semana, no estudian la palabra de Dios. En algunas ocasiones Jesús dijo esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quería decir Jesús con esto? Era un dicho que Jesús decía cada cierto tiempo para llamar la atención de los oyentes sobre algo que él estaba diciendo y que era de suma importancia para sus vidas, pero que hace falta una especial atención para captar su significado. Tenían que estar pendientes
a la enseñanza, porque sabemos que Jesús muchas veces enseñó en parábolas. Y precisamente fue en uno de esos momentos, en la parábola del sembrador, cuando sus discípulos le preguntaron, bueno, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas a estas personas? Y Jesús les respondió, ustedes tienen el privilegio de saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, y esto era para que se cumpliese la profecía de Isaías. Esto lo vemos en Mateo 13, del 13 al 15. Mateo 13, del 13 al 15 dice, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí vemos claramente que cuando Jesús enseñaba había también dos tipos de creyentes. El que tenía el privilegio de escuchar la palabra de Dios claramente y los que no entendían, los que no prestaban atención. ¿Y cuál era la diferencia? La actitud del corazón. La actitud del corazón. Al igual que los de Tesalónica, algunas de estas personas no tenían un corazón, endurecido debido a su religiosidad, a no poder percibir realmente el mensaje de la salvación. No eran escogidos porque no recibieron, rechazaron, no podían entender el mensaje de Pablo, ¿sí? Y si miramos, esto era una profecía de Isaías y esa profecía terminó siendo un juicio para esas personas porque al no escuchar el mensaje de salvación no pudieron ser sanados ni ser salvos. Y es que básicamente una persona que escucha el mensaje y no lo vive, sino que es un oidor olvidadizo, es un juicio. Porque está rechazando la palabra, porque no la está poniendo por obra, porque no está valorando ese momento de gracia que Dios le está extendiendo al ser expuesto a la palabra de Dios. Y ya para concluir, te hago una pregunta. ¿Con qué tipo de creyentes tú te identificas? ¿Te identificas con el creyente de Tesalónica o con el creyente de Berea? ¿Estás cayendo en la trampa de escuchar la palabra, ya sea los viernes en la reunión presencial o los domingos en la reunión virtual, por religiosidad, por costumbre? Bueno, estuvo muy bonita la palabra, pero ¿no la vives? ¿O realmente la actitud de tu corazón es estar dispuesto, estar ahí pendiente a cada detalle que se expone en la palabra de Dios, para ponerla por práctica y decir, esta palabra, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida, para mi familia, para mis hijos, mi esposa, mi trabajo, toda mi vida? Eso es lo que hace un buen creyente, que busca cada oportunidad para poder vivir la palabra de Dios. ¿Eres un creyente negligente o un creyente diligente, que siempre tiene esa actitud noble como los de Berea, para poner la palabra por obra? Hoy aprendimos que el buen creyente sabe escuchar con un espíritu humilde y con una mente abierta. Esto le permite tener un mayor entendimiento no solo de las cosas terrenales de este mundo que nos rodea, sino también de las cosas espirituales del reino de los cielos. Hoy la palabra nos brinda una exhortación vital. Debemos estar sumamente atentos a lo que Dios tiene reservado para nosotros en ese momento en particular. En medio de las distracciones y de los afanes cotidianos de la vida, así como las tentaciones terrenales que nos rodean, es crucial que no permitamos que todas estas realidades ensordezcan la palabra de Dios para nuestras vidas. Estamos en una lucha espiritual. Debemos esforzarnos cada vez que seamos expuestos a la palabra de Dios.
la atención constante y receptiva a la palabra, a su palabra, a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, nos conducirán por el camino de la verdad, de la plenitud espiritual que tanto estamos anhelando, que es la vida eterna. Así que no nos dejemos engañar por las trampas del enemigo que esta vida nos tiene. Y quiero terminar con este pasaje que deja muy claro toda la enseñanza de esta mañana. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los oidores dejan de ver las cosas grandes que Dios tiene para sus vidas, ¿sí? A diferencia de los hacedores que ponen en práctica la palabra de Dios y hacen realidad la verdad de la palabra en sus vidas. Así que, ¿cómo te consideras? ¿Eres un creyente negligente, simplemente un oidor? ¿O eres un creyente activo que pone en práctica la palabra de Dios? Amén. Este es el mensaje de esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que esta palabra la podamos poner en práctica de aquí en adelante. Estar siempre vigilantes y pendientes a siempre tener esa buena actitud para recibir el consejo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por este lindo mensaje que nos regalas en esta mañana, Señor. Sabemos que estamos en una lucha espiritual y el enemigo va a hacer todo lo posible para que no prestemos nuestros oídos a la palabra de Dios y que pongamos por obra esa palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para tener siempre una buena actitud a recibir tu consejo para nuestras vidas. Queremos correr esta carrera a la fe con todo nuestro corazón, esforzarnos, creer en tu palabra, vivirla en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en nuestras flaquezas y conviértelas en fortalezas. Y que esas fortalezas en nuestra vida espiritual sean de bendición para muchas personas que nos rodean día tras día, Señor. Ayúdanos a ser ese reflejo de Cristo a las demás personas, Señor, y que podamos ser como los de Berea, que siempre estamos ahí prestos para estudiar, para escudriñar, para entender, para comprender tu hermosa palabra, Señor. Gracias por este ejemplo que quedó registrado a través de la historia y que hoy precisamente nos enriquece a nosotros, Señor. Que ese mismo espíritu que estaba en las personas de Berea esté en nuestros corazones siempre, con esa hambre y sed por tu palabra. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y que este tiempo sea para tu gloria, Señor. Te alabo y te bendigo grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, gracias por habernos acompañado. Si este mensaje te gustó, yo te invito a que le des ahí me gusta, a que lo compartas. Y si no te has suscrito, te suscribas ahí donde dice la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando posteriormente. También te invito a que nos dejes tu mensaje porque esto nos ayuda para que el algoritmo de YouTube se expanda y podamos llegar a más personas y este mensaje pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Amén. Solo me queda decirte que la paz, que el gozo y que la presencia de su Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes en sus corazones y que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.